La paciencia es aceptarnos a pesar de nuestras diferencias. Esta nos ayuda a amarnos a pesar de ellas. La bondad. La bondad es el amor en acción. Y esto debe de ser practicado diariamente. Para que podamos empezar a crecer con el fruto del Espíritu Santo, debemos de practicarlo diario. Esa bondad que digan, ay, esta persona yo no sé por qué, siempre es así. A veces nos tienen por tontitos. No es que seamos tontitos, es porque los amamos y queremos ayudar y queremos apoyar y queremos ser diferentes, porque debemos de ser diferentes. Como hijos de Dios debemos de dar testimonio. Perdón es el más importante para edificar y poner los puentes. El amor nos va a evitar muchos problemas. Cuando pone el Señor lo de la oración modelo, la gente piensa que termina en el amén y no es cierto, porque más adelante, que si nosotros no perdonamos como queremos que Él nos perdone, y para nosotros qué difícil es perdonar. No, si ya la perdoné una vez, no, ya la perdoné ya muchas veces. Y cuando al Señor le preguntaron, ¿y cuántas veces debo de perdonar? 70 veces. No, pues entonces me faltan todavía muchísimas. Si el Señor nos perdona, porque nosotros que somos casi nada al lado del Señor, somos mínimo. Si Él nos perdona todo, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Sí, lo que el Señor no quiere es que tengamos raíces de amargura, cosas que nos lastimen, que nos hieran, sino que estemos en paz con todos, como Dios quiere vivir con nosotros en paz. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Hemos aprendido el día de hoy, amén, lo que Dios habla en nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De aquí se deriva, hermano, todo. Absolutamente todo. El respeto, lo que dice la hermana, las relaciones. Pasen a abrir, hermano. Grabemos estos dos versos, hermanos, estos dos versículos. Y este tercero también. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar paz, vamos a encontrar sabiduría de parte de Dios. Vamos a encontrar, hermano, el que nosotros, sin merecerlo, Él nos ama. Amén. Ponte de pie en esta tarde. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana, de su hija Liz. Ahorita vamos a orar por ellas, hermano, para que Dios la regrese con bien a casa. Estos 2 días que hemos platicado con ellas, hermano, aprendes bastantes cosas. Lo que decía mi esposa, analizas tú tu vida y dices, verdaderamente no hemos nosotros sufrido, padecido por el Evangelio. Mi esposa y yo nos hacemos una pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si Dios te llama a ti o Dios me llama a mí? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Seguiríamos o no? ¿Qué? Y ahí está la respuesta. Se sigue, claro que se puede seguir. Para el propósito que el Señor nos ha llamado es para seguir adelante. Amén. Vamos a orar, hermano, por la ofrenda y los diezmos y entonamos esta alabanza. Padre maravilloso, bueno y santo Dios,
Te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado el día de hoy que tú tienes una relación, Señor, no solamente de palabras, Señor, una relación íntima, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Tú quieres, Padre, que nosotros, Señor, lleguemos al conocimiento pleno, mi Dios, de tu palabra. Tú quieres, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, ese corazón, Señor, que a veces está triste, a veces está dolido, Señor, pero que tú, Señor, lo puedes transformar, puedes cambiar, Señor, todo lamento en paz. Gracias por ello. Gracias, Señor, por las ofrendas, por los diezmos que tu pueblo va a depositar. Bendice, Señor, al dador alegre, multiplícale, Señor, en su hogar, Señor, en su trabajo, en la iglesia, Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi hija, mi Dios es real. Amén. Hay un canto hermosísimo que dice que Él es real, que Él está con nosotros y que nunca nos deja, que en todo momento lo podemos ver sus maravillas cuando vemos el cielo, cuando vemos las nubes, cuando vemos las plantas. Es la creación que el Señor ha hecho. Nosotros somos parte de esa creación que el Señor ha tenido a bien ponernos sobre todas las cosas, porque dice que nos puso para señorear sobre ellas, pero para cuidarlas, no para destruirlas, para tener el placer, la bendición de ver tantas cosas maravillosas como las que hemos visto en este pueblo. Yo le decía a mi hija, aquí todavía se siente la provincia, se siente la tranquilidad, se siente la paz, se conoce la gente. En la ciudad ya estamos muy deshumanizados y muy pocos somos los que nos conocemos. Así es que tienen ustedes un lugar tan hermoso. San Francisco del Rincón sí es el Rincón, porque está apartado de mucho bullicio, de muchos problemas, de muchas situaciones. Aunque ya el sonido nos alcanza, pero eso lo van a encontrar ustedes en todos los lugares, porque no hay ninguno que esté fuera de ellos. Entonces, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en el libro de San Mateo, capítulo 22, del versículo 36 al 39. El Evangelio según San Mateo, nos habla en el 36. Amén. Le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Y fíjense, ¿qué personaje es el que le hace esa pregunta al Señor Jesús? Si nos vamos un poquito arriba para saber quién es el que pregunta esta indicación que vemos en el 36, dice en el 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. ¿De la doctrina de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Estas personas, ustedes, no sé, hay algunas personas que por ahí escuché son nuevas, pero a veces ven ustedes en la televisión, o yo no sé si por aquí hagan escenificaciones de la Semana Santa, y entonces aparecen estos personajes que son los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran los que escribían la Biblia, los que interpretaban la Biblia, y los fariseos eran las personas que enseñaban a los judíos. Pero ellos hacen esta pregunta para tentar al Señor Jesús. Y le dicen, ahora sí entramos
en lo que indica: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ellos la conocían, pero para a ver qué era lo que contestaba, le dice que le hacen esa pregunta. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón. No solamente se queda con eso, con toda tu mente y con toda tu alma. Y después dice: este es el primero, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El título de esta meditación de la palabra de Dios, yo le puse: las relaciones es lo más importante en la vida. Dios nos indica que primero debemos tener comunión con Él. ¿Cómo tenemos comunión con Dios? ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios? Bueno, la relación con Dios es cuando yo hablo con Dios. Cuando yo hablo con Dios, yo estoy hablando con Él. Eso es la oración. Que yo pueda platicar con mi Padre Celestial directamente, sin intermediarios. Pero, ¿cómo voy a saber lo que Dios dice en su palabra? Por medio de la Biblia. Amén. La Biblia nos indica qué es lo que Dios quiere de nosotros. Para eso necesitamos entonces alimentarnos espiritualmente. Nosotros, cuando hablamos con Dios, nosotros estamos platicando con Él, y para que Él nos conteste va a ser por medio de su palabra. Para eso necesitamos alimentarnos de ella. ¿Qué es alimentarnos de ella? Estudiarla, ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra. En ella vamos a encontrar cómo poder estar unidos a Él. Cuando le dicen: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, y les dice: ¿oye? Cuando tú entra en tu cuarto, en lo secreto, y ahí ora a tu Padre Celestial, que en lo secreto te ve, pero te va a contestar y lo va a hacer en público, para que sea honrado el nombre del Señor. Amén. Mi hija comentaba de ese accidente, y de veras que fue algo tan impactante que yo dije: Señor, yo desde el primer día que yo te pedí un milagro, porque era lo que nosotros necesitábamos en mi hogar, yo dije: Señor, por primera vez he escuchado tu voz, porque era una necesidad tan grande que a mi madre le habían dicho que no podía tener bebés porque ella podía estar ya en peligro de muerte, porque la penúltima hija, ella se vio al borde de ella. Tuvieron que hacerle transfusiones de sangre y tuvo que estar una semana hospitalizada con suero prácticamente. Y el doctor dijo: si usted se vuelve a embarazar, ahí se va a quedar. Mi mamá dejó pasar muchos meses, muchos años, no meses, sino muchos años, y después de 8 años se vuelve a embarazar. Y mi madre ya sabía las consecuencias. Y yo le dije: oye, madre, ¿por qué lo hiciste? Y dice: hija, porque pensaban que yo ya me había operado. Le digo: fue la tontería más grande. Yo le dije: ¿sabes qué, mamá? Yo siempre iba a pedirle a Dios, porque me habían enseñado de esa forma, el ir a la iglesia y estar ahí, pero nunca había sentido la presencia del Señor.
Pero un día me invitaron a una iglesia cristiana y yo con esa necesidad, yo le dije al que fue mi esposo, oye, ¿cuándo hay servicio en tu iglesia? Y me dice, el día de hoy hay servicio de oración. Y yo le dije, ¿de veras? Quiero ir a tu iglesia. Cuando yo le había dicho, no quiero volver a ir, ya fui una vez y ya conocí hasta ahí. Pero cuando a uno le aprieta el zapato, no importa lo que uno haya dicho. Yo dije, sí, yo quiero ir a tu iglesia. Y fui a su iglesia. Y en ese momento dijeron, ¿quién tiene una petición? Y yo dije, yo tengo una petición muy grande. Algo que nadie puede hacer nada. Porque ya los doctores habían dicho que se quedaba en la plancha. Que el que iba a vivir sería el bebé. Y yo dije, mi mamá me dice, ay hija, te vas a quedar, como era la mayor, me decía, te vas a quedar con tus hermanos y vas a verlos, y vas a salir de trabajar, y vas a salir de la escuela, porque yo trabajaba y estudiaba. Y entonces yo estaba con esa aflicción. Yo decía, ay, no me quiero quedar en la casa, yo quiero seguir estudiando. Resulta que mi mamá ya había ido al doctor y le dijeron, quédese porque está ya en trabajo de parto. Y dice mi madre, no me puedo quedar porque yo no me he despedido de mi familia. Y entonces se fue mi mamá a la casa y ya platicó conmigo y me dice, hija, quiero hablar contigo. Mamá, me tengo que ir a la escuela, así es que en la noche platicamos. Y ya en la noche que estábamos ahí, yo le dije a mi mamá, para eso, les digo, me fui al templo y cuando empiezan a orar, porque yo les dije, necesito que oren por mi mamá, porque hay un gran problema, no dije qué problema era, y yo estaba tan afligida, y cuando estaban orando, empecé a sentir una paz y una tranquilidad. Y yo decía, Señor, si yo siempre te he buscado, ¿por qué hasta hoy siento tu presencia y tu cercanía? Porque me sentía tan pequeñita, me sentía que Dios inundada de paz y tranquilidad. Y dentro de mí como que algo me decía, no le va a pasar a tu mamá nada, vete tranquila y vas a ver cómo Dios va a hacer las cosas. Y entonces yo me fui con esa tranquilidad y ya le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No te preocupes, Dios va a hacer todo. Tú estás puesta en las manos de Dios, fue lo que yo dije. Me dieron un librito de esos de los Gedeones, un Nuevo Testamento, y ahí traía promesas y le empecé a leer a mi mamá para que se tranquilizara, porque ella decía, no hija, es que tú no sabes. Al otro día mi mamá fue y nació el bebé, sin ningún problema para mi mamá. Y le dije, Señor, de ahora en adelante, yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo quiero servir y no poner ningún obstáculo para lo que tú quieras, lo que tú me mandes. Yo creí que estaba en lo correcto, porque era lo que me habían enseñado, era lo que me habían mostrado, pero cuando sentí la presencia de Dios, yo dije, Señor, yo sé que eres hermoso y maravilloso. ¡Aleluya! Y por eso yo sé que nuestro Dios es real. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el gran mandamiento, él declaró que lo más importante para Dios son las relaciones. Primero, relacionarse con Dios, y el segundo, relacionarse con las personas. Para hacerlo es necesario trabajo y esfuerzo.
relacionarnos con Dios a veces nos cuesta trabajo, porque a veces no tenemos un tiempo para orar. Y si no tenemos tiempo para orar, menos para leer la palabra de Dios. Si no lo hacemos, ¿cómo queremos tener esa relación? Las relaciones como cuando los jóvenes quieren conquistar a una chica o una chica a un joven. Tiene que empezar a relacionarse, a tratar de llamar la atención, a tratar de buscarla. Nosotros, el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Y dice, hijo, solamente te espero. Solamente es que tú quieras tener comunión conmigo, porque Dios siempre está ahí y está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos para agradecerle a Dios, que nos acerquemos para empezar a tener esa comunión con Él, que es muy importante para poder crecer espiritualmente, para saber qué es lo que Dios nos dice. Este libro tiene dos partes que se llaman Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Qué es un testamento? Sabemos qué es un testamento. Bueno, es lo que una persona quiere entregar a otra y que se cumpla al pie de la letra lo que dice, para que nada se deforme de las cosas que Dios nos indica en ellas. Tenemos como padres cómo debemos de ser con nuestros hijos, cómo amarlos, cómo cuidarlos, cómo llamarles la atención, cómo platicar con ellos, cómo estar con ellos. Con las esposas nos dice cómo debemos de ser con nuestros esposos: no airadas, no mentirosas, que seamos pacientes, que amemos a nuestros esposos, que respetemos a nuestros esposos. Lo mismo le habla a los esposos. Ve a tu esposa como a vaso más frágil, como a una persona a la que amas, a la que quieres, a la que conquistaste, que te costó mucho trabajo, pero ahora que la tienes, la descuidas. Entonces eso nunca debe de pasar, porque no hay esa relación, esa comunicación. A veces las personas cuando se casan dicen, bueno, ya lo atrapé, así es que ya me puedo dormir en los laureles. No es cierto. Debemos de tener comunicación, y cuando las personas ya tienen muchos años de vida juntos, luego se sabe, porque cada quien está por su lado y casi ni se comunican, ni hablan, ni se relacionan. Llegan del trabajo y ya vine, vieja, y ¿cómo te fue? Bien. Y empiezan los monosílabos. Sí, ¿cómo te fue? Bien. Y tú, pues también. ¿Y qué problemas hubo? Ah, pues hubo tales. A la hora de la comida o de la cena empiezan a decir todos los problemas. Los problemas déjenlos para después. Cuando coman tranquilamente. Cuando llamen la atención, llámenlo no a la hora de la comida, porque es el momento para disfrutarse entre familia, para platicar, para hablar de las cosas. Debe de haber esa relación entre padres e hijos. Y lo mismo entre los esposos. ¿Por qué? Porque los hijos van a crecer y se van a ir. Y los esposos se van a quedar como iniciales. Entonces, si no hay esa esa comunicación y esa comunión entre ellos, ¿cómo van a hacerle? Dice, pues es que ya no tengo nada de común con ella, o ya no tengo nada de común con él. No, al contrario, gracias a Dios que tengo a mi pareja para que pueda disfrutar el tiempo que el Señor me permita. Pero hay que levantar esos puentes. Si no nos relacionamos, si no nos comunicamos, y cuesta mucho trabajo relacionarnos, tener amistades. No todas
las personas tienen la facilidad de hacer amistad. Algunos nos cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque algunos somos introvertidos y otros somos extrovertidos y con mucha facilidad es el rey de la fiesta, porque habla de todo y hasta por los codos. Y entonces pues no siempre está rodeado de gente, pero la comunicación debe de ser algo que debe de apoyarnos y de ayudarnos. Pero si no tenemos relación con el Señor, menos vamos a tener relación con los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Y si no nos amamos nosotros, porque ahí en el segundo dice, como a tu prójimo ámalo como a ti mismo. Entonces, para poder amar a mi prójimo, primero necesito amar a Dios, tener comunión con el Señor, tener esa relación. ¿Cómo voy a madurar espiritualmente? Pues a medida que yo tenga esa relación con Dios. Y fíjense que esto va a llevar trabajo y esfuerzo. El amor al dinero, dice, ese es sin ningún esfuerzo. Se nos da fácilmente a todas las personas. Dice que cuando tenemos el amor al dinero surgen nuestros deseos egoístas, el deseo de placer, de fama y de poder. Muchas personas dicen, si me saco la lotería, mire, les voy a comprar el terreno para el templo. Es cierto. Eso es querer chantajear a Dios. Dios no necesita de nosotros. Dios es soberano y es rey y es el dueño de todas las cosas. Si yo tengo, es porque Dios me ha dado. Me da la salud, me da las fuerzas, me da el amor hacia mi gente para poder salir adelante. Pero a veces eso como que nos atrapa y no nos deja mover. Y cuando tenemos esto, todo va a ser trabajo todo el tiempo, desde que amanece hasta que anochece, y podemos, yo creo que trabajar hasta 20 horas. A veces quisiéramos que el día no tuviera 24, sino que tuviera 30, para que nos alcanzara a hacer todo lo que queremos. Y dice el Señor, ¿por qué te afanas, hombre de poca fe? Si tú no sabes si vas a estar el día de mañana, y no sabes si tú siquiera lo vas a disfrutar. Pero en cambio ahí estamos afanados. Dice, mira a las aves del cielo. Ellas ni siembran ni recogen y sin embargo no les falta nada. Si tú, siendo hijo de Dios, tienes al Señor de tu parte, dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, con más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará lo que nosotros necesitamos. Pero nos dice, el pan nuestro de cada día. Amén. Y nosotros siempre estamos buscando el pan de mañana. ¿Para qué nos afanamos? A veces, en lugar de ser Marías, somos Martas. Dejamos las cosas del Señor para hacer otras cosas que no nos benefician, tanto como esto. Dice que que algunos desean la fama. Hay mucha gente que la quiere, que quiere ser artista para tener dinero, que quiere ser importante. A Elvis Presley, cuando empezaba su trabajo como artista, una ocasión se le acercó un periodista y le preguntó, oye Elvis, tú empiezas
a estar en la artisteada. ¿Qué es lo que tú esperas de la vida? ¿Por qué es que quieres estar en este ambiente? Y le dice, porque yo quiero 3 cosas. Y dice, quiero dinero, quiero ser la persona más famosa en este medio de lo que él cantaba y tocaba. Dice, y quiero ser muy feliz. Dice, muy bien. Pasaron los años. Él se había mandado a hacer un carro hermosísimo con puras monedas. Lo había mandado a bañar de oro. Y era un hombre súper famoso. Y le pregunta, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo has estado? Dice, de lujo, dice, ¿no has visto todo lo que he logrado? Dice, muy bien. Pero ¿te acuerdas que en esa ocasión yo te hice 3 preguntas? Dice, sí. Dice, ¿te sientes que eres el rey del rock? Dice, sí, lo logré. Era algo de mis anhelos, algo de lo que deseaba y sí lo logré. Y con respecto al dinero, ¿cómo te sientes? Dice, he tenido todo lo que he querido y he despilfarrado lo que he querido. Y le dice, ¿y eres feliz? Y dice, eso es lo único que no logré. Ni el dinero ni la fama me dio la paz, la tranquilidad que yo quería. No, nunca pude ser feliz. Y eso muestra, el dinero no nos sirve de nada. Nos apoya, nos ayuda, pero el querer tener dinero y dinero no es la felicidad. El tener fama tampoco. ¿Cuántos artistas han visto ustedes que luego nos dicen, pues se le pasó la dosis? ¿Por qué? Porque el estar en el estrellato no indica que la gente sea feliz. La felicidad solamente la da Cristo. Amén. Hay un espacio en nuestro corazón. Amén. Que ese espacio nadie lo puede llenar, solamente Cristo, porque nosotros somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu, y todos nos vamos por el cuerpo para disfrutar lo que quiere el cuerpo. A veces nos vuelve egoístas, a veces nos vuelve groseros, a veces nos vuelve indolentes, a veces nos vuelve cínicos, a veces nos vuelve bondadosos, pero depende de dónde estemos tomados. El Señor dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿Cuánto tienes en tu corazón? Es lo que tú vas a arrojar. Eso es lo que hacemos, esa relación con nuestro Dios. La Biblia nos enseña cómo debemos relacionarnos con Dios y los demás. Habla de edificar. La palabra del Señor siempre va a ser para edificar, para construir, no para destruir, para conectar, que haya siempre esa conexión entre las personas, que haya siempre esa amalgama entre uno y otro, que haya siempre el verse uno por el otro. Y también nos habla de que haya unión. Siempre debemos de ver eso. Y para poder tenerlo, nos lo marca en Efesios 4:32. Vamos a ver qué nos dice Efesios. La primera vez, bueno, vamos a verlo todo porque es muy importante. Lo leemos. ¿Lo tienen o
Se los leo. Efesios 4:32. Dice, todos juntos, antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos dice? Que seamos buenos, que seamos bondadosos unos con otros, que nos aceptemos como somos unos y otros, que seamos misericordiosos como Dios fue misericordioso con nosotros. Uno de los cantos nos decía que Dios se había entregado por amor a nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos. Él lo hizo porque nos amaba, porque dice que de tal manera nos amó el Señor, nuestro Dios, que envió a su único Hijo, Jesucristo, para redención de nosotros, para que nosotros podamos ser salvos y el día de mañana podamos ir a morar con Él. La gente se preocupa por el hacer aquí. Aquí, dice el Señor, todas las cosas se van a quedar. Nada nos vamos a llevar. Y nos afanamos por las cosas de aquí. ¿Por qué no nos afanamos por las cosas que Dios nos indica en su palabra? Para que seamos sabios, inteligentes. Porque dice el Señor, ¿tienes falta de sabiduría? Pues pídela y el Señor te la va a dar. Entonces, para que no erremos como padres, como esposos, como madres, como hijos, a todos nos habla. Este es nuestro manual de vida. Todos los aparatos traen un manual para que sepamos cómo utilizarlos, para que saquemos el mejor provecho de ellos. Y Dios nos dejó su manual. Aquí está la palabra del Señor para que no perdamos el camino, para que seamos buenos padres, para que seamos buenos hijos, buenos esposos. El Señor quiere que sus hijos sean felices, que sean más que victoriosos, que vayan de victoria en victoria y que siempre salgan adelante porque Dios está con ustedes. Y si Dios está con ustedes, ¿quién nos va a preocupar? Los afanes del mundo podrán venir y podrán querer tirarnos y querer quitarnos nuestro gozo de nuestra salvación. Pero Dios es maravilloso, Él nunca nos deja. Nosotros somos los que a veces lo dejamos. Pero Dios es tan hermoso y maravilloso que nos está esperando. Y a veces regresamos, Señor, perdóname, pero pues es que no quería, pero los amigos insistieron. No. Cuando vengan las tentaciones, porque van a venir, porque el enemigo no se queda tranquilo y va a tratar de ponerles traspiés. No hagan caso. Dios está con ustedes, pero no se separen de la palabra de Dios ni de la mano de Dios, porque la mano de Dios es la que siempre nos va a llevar adelante. Hermano, ¿cuánto tiempo dije? Perdón. Bueno, solamente quiero dar lo último, por eso preguntaba cuánto tiempo me queda. Hay 4 elementos que necesitamos. Primero, la comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo vamos a tener relaciones buenas con los demás? Dice que viene del amor de Dios esa relación. Y esa es la última cita que les voy a dar, que se encuentra en Primera de Juan 4:19. Apocalipsis. Mi Biblia no tiene Juan, así es que
Primera de Juan, ahora sí, 4:19. ¿Y qué dice? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó es que nosotros podemos amar. No podemos tener el segundo mandamiento si antes no cumplimos con el primero. Tenemos que tener primero esa relación con Dios para poder tener la relación con los hombres. Y dice que hay 4 elementos que necesitamos cultivar. La humildad es sinónimo de mansedumbre. La humildad es un antídoto al enojo y a la ira. Y yo recuerdo cuando éramos niñas, mi hermana Imeldita, mi hermana Imelda era muy noble. Y a veces yo me enojaba y peleábamos, pero mi hermana siempre era muy mansita, muy dócil, muy tierna, y ya nada más de verla me daba mucho coraje conmigo misma, de que habíamos peleado si ella era tan tierna. Y yo decía, porque soy así tan agresiva, siempre fui de carácter muy fuerte, pero ella todo lo contrario. Y eso a mí siempre se me quedó grabado. Y aquí me dice que la humildad es el antídoto para el enojo y la ira. No es ver quién tiene la culpa o por qué razón nos molestamos, sino no es solamente de buscar culpables, sino de buscar soluciones. En cualquier problema siempre busquen la solución.